Perfecto. Bueno, lo que les comentábamos, el taller es sobre lo que se llaman PDTS, que es Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, y lo vamos a hacer en base a lo que es la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es una breve hoja de ruta de qué es lo que vamos a presentar. Hay una introducción y un marco histórico de los PDTS, el marco teórico de dónde salen los PDTS, después cuáles serían los criterios que tiene que cumplir un proyecto para formar parte del banco, y después cuáles son los formularios, la documentación y unos casos prácticos como para poder llevar a tierra cuáles son los criterios esos que hay que cumplir, que a veces cuando los leemos son bastante abstractos. Bueno, los PDTS son proyectos de innovación que tienen por objetivo la resolución de un problema o una necesidad de carácter práctico. También puede ser no solamente un problema, sino a veces aprovechar una oportunidad. Deben incorporar innovaciones cognitivas, y en esto a lo que nos referimos es a la explotación de un conocimiento anterior, pero con una aplicación concreta en la sociedad. A lo que hablamos acá en la aplicación es que sea una aplicación territorial, local, que tenga que ver esa innovación en un lugar situado. Después se deben identificar una o más organizaciones, públicas o privadas, que expresen la capacidad de adoptar el resultado de este desarrollo, y eventualmente una o más organizaciones que demanden el resultado de este desarrollo. También es algo importante que se deben contar con instituciones financiadoras, que son quienes van a proveer, garantizar y contribuir con el financiamiento para llegar al cumplimiento de este proyecto. Entonces, ¿qué son los PDTS? Lo más importante que hay que remarcar acá es que es la unidad de reconocimiento de las actividades de desarrollo científico, tecnológico y social. Tienen por objetivo la resolución de problemas, que era lo que recién comentábamos. Hay una necesidad de carácter práctico que está enmarcado en la sociedad, en la política, en la economía o en el mercado. Los PDTS deben ser acreditados por el Banco de PDTS, que está dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. A su vez, en el momento de hacer esta presentación al banco, la institución que lo presenta, en este caso Universidad Nacional de Mar del Plata, debe hacer una evaluación previa en la cual tiene que prestar atención a la factibilidad técnica y económico-financiera, la adecuación de los recursos comprometidos, tanto sean recursos humanos, de capital, y los informes de avances sobre la ejecución del proyecto, siempre y cuando sea necesario, porque puede llegar a haber el caso de que se presente un proyecto que ya esté terminado. Lo que también hablamos acá es el rol que tienen las universidades dentro de la sociedad del conocimiento, y acá tenemos 3 factores claves que tienen que ver con este trabajo y estos proyectos. La producción del conocimiento mediante las actividades de I+D, la transmisión del conocimiento mediante tanto la formación como la divulgación del conocimiento, y la transferencia del conocimiento, posibilitando la absorción del mismo por parte de la sociedad y generando innovaciones a partir de los desarrollos. A este tipo de transferencia, no desde la forma que se veía anteriormente la transferencia como unidireccional, sino como una transferencia que es bidireccional y que hay una co-construcción de conocimientos, es a lo que apunta los PDTS, que es lo que se busca reconocer. Cuando hablamos de vinculación y transferencia del conocimiento, estamos pensando dentro de lo que se termina definiendo como la tercera misión de las universidades. En este caso, la universidad se convierte en una institución que tiene un fuerte componente de servicio a la sociedad, y las universidades que asumen este rol se constituyen como un elemento esencial del sistema de innovación, transformándose en un polo que es fundamental para el cumplimiento de las estrategias, tanto de desarrollo local como regional. En cuanto al fundamento teórico de dónde salen los PDTS y cómo es que se apunta, lo que se suele utilizar para explicarlo es el cuadrante de Pasteur, en el cual vemos que está la interés en la aplicación, en el eje de las X, y el conocimiento básico, ¿no? La importancia del conocimiento básico. Entonces ahí lo que vemos que los PDTS tienen importancia en cuál es el conocimiento básico, en el conocimiento de un nuevo conocimiento, pero también tiene un máximo en lo que es la relevancia en que ese conocimiento sea aplicado.
Por eso se suele decir que es el cuadrante de Pasteur al que está respondiendo los PETS. Ahí lo importante es, estamos trabajando con una innovación, hay un desarrollo, cuando hablamos eso de una innovación cognitiva, pero la importancia es que eso llegue a la sociedad. Por eso estamos apuntando a carreras que son más tecnológicas y lo que necesitamos es ver cómo llega eso a la sociedad. Los antecedentes que hay dentro del sistema científico y tecnológico argentino se reconocen genéricamente a la investigación como el conjunto tanto de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. El CONICET rige su actividad mediante el Estatuto de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo de Investigación y Desarrollo. Y acá, cuando nos ponemos a ver qué es lo que dice este estatuto, notamos que en el objetivo nos dice que lo que se busca es favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la labor científica y tecnológica original, considerar armónicamente la investigación científica y la tecnológica, que es a lo que estamos tratando de responder con este tipo de proyectos, y fomentar la transferencia de resultados de la tarea técnico y científica a la sociedad. Lo que vemos en la realidad es que las metodologías de evaluación que hay en Argentina terminan respondiendo al modelo lineal, en el cual lo que vemos acá es que la forma más adecuada de contribuir al desarrollo socioeconómico es innovando con productos y procesos a partir de un financiamiento sostenido en la investigación básica, que eventualmente se va a trasladar a la investigación aplicada y luego al desarrollo tecnológico para finalmente llegar a la inserción de un producto o un nuevo proceso en el mercado. Cuando uno estudia todos estos temas, sabemos que en sí el modelo lineal es un modelo que quedó obsoleto y que no es así, pero en el momento de ponernos a ver cómo cumplimos con ese estatuto, siempre volvemos a que la evaluación termina pensando más en el recuento de paper, que era lo que veníamos charlando, y ahí a lo que estamos apuntando estamos viendo solamente la investigación básica. Entonces, como que nos faltan herramientas para poder pensar cómo evaluar a esa carrera tecnológica. La evaluación de las actividades de ciencia y tecnología con un enfoque tradicional en el que prima la valorización de la producción científica visibiliza a través de publicaciones. Eso es lo que veníamos hablando recién. Perdón, Enfoque y los criterios pertinentes para la valorización y la evaluación. Lo que veníamos hablando acá es esto de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, generando una situación de injusticia para el sistema y quienes desarrollan este tipo de actividades. Entonces, el tipo de evaluación termina desalentándonos para la aplicación de investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Y en eso lo que terminamos perdiendo es la transferencia de los resultados a la tarea técnico y científica. Muchas veces sabemos que estos tipos de desarrollo necesitan de tiempo y cuidar cuál es el conocimiento, entonces por eso no es tan sencillo llevarlo a publicaciones por una cuestión de perder también esa novedad. Buscamos también dar esa respuesta y acompañar al investigador. Los antecedentes donde surge todo esto es el MINCIT pide que se forme una comisión asesora sobre la evaluación del personal científico y tecnológico, que fue en el año 2012, y esto fue formado por universidades públicas, privadas, organismos de ciencia y tecnología, la CONEAU y los programas de incentivo de la SPU. Y de ahí salieron dos documentos, un documento que hizo un diagnóstico y el segundo documento que llegó a unos acuerdos y es en el que se plantea la aparición del Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. El primer documento, esto igual después les queda, lo principal que sale acá es que se necesita un nuevo sistema de evaluación y que es importante lograr un equilibrio entre la originalidad del conocimiento y los criterios de aplicabilidad. Entonces, eso sería lo principal que sacan de ese diagnóstico y estamos buscando cómo evaluarlo. En el segundo, que es el de los acuerdos, se sale como resultado la creación del Banco Nacional
de proyectos de desarrollo tecnológico y social, y la incorporación al banco de los proyectos que en su función tengan la resolución de problemas, necesidades o demandas identificables por la sociedad y expresadas por agentes sociales, tanto de la esfera pública como el mercado, el territorio, cultural o estructura social. Es importante marcar que siempre terminamos viendo que muchos de estos desarrollos, muchos de los PDTS terminan respondiéndose por proyectos que son de carreras de ingenierías o de facultades de ingeniería, pero también nosotros hemos conocido, tanto en la Universidad Nacional de Mar del Plata como en otros, que después lo vamos a ver en los ejemplos, que las otras facultades también tienen trabajos que pueden ser resueltos de ese lado. A veces es más complicado llegar a ver el producto, pero en el momento de que le encontramos, le encontramos cómo explicarlo y a qué es a lo que está respondiendo, podemos mostrar que hay proyectos de desarrollo tecnológico y social, por ejemplo, en humanidades o en salud. Dentro de estos acuerdos, los criterios que tiene que tener un proyecto para hacer un PDTS es la novedad o la originalidad local, la relevancia, la pertinencia y la demanda. Ahora vamos a verlo puntualmente cuál es cada uno de estos. Pero lo que es muy importante de este documento es eso de redefinir el concepto de novedad u originalidad local. El conocimiento no solamente está acotado a mover la frontera del conocimiento, sino que lo estamos pensando en base a cómo es la aplicabilidad en las condiciones locales. Entonces, los aspectos que tenemos que tener en cuenta es, bueno, los formularios que hay que completar, que eso ahora también lo vemos. El proyecto tiene que tener el director responsable, en este caso tiene que ser de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para poder presentarlo desde la universidad. Una nota del demandante o del adoptante, que era eso que hablamos de cómo demostrar el tema de la demanda. La acreditación, esto es algo que siempre marcan en los talleres. La acreditación es un reconocimiento. Es muy importante remarcar que este reconocimiento es similar a una publicación en una revista de alto impacto. Es lo mismo en el momento de la evaluación, pero no significa un financiamiento, sino que es reconocerlo. Tiene que haber una entidad que sea financiadora de este proyecto y los PDTS acreditados habilitan a una beca postdoctoral del CONICET. Criterios para la acreditación de estos proyectos son estos 4 que veníamos hablando recién. Uno es la novedad local o la originalidad local en el conocimiento. Incorpora innovaciones cognitivas sobre fenómenos y soluciones tecnológicas, pero en el contexto de las condiciones locales en que se desenvuelve el desarrollo tecnológico. La relevancia califica un proyecto de I+D en función de los objetivos a los que atiende. Y acá está referido a lo que hablamos de tanto políticas públicas como objetivos estratégicos, no solo de los sectores del sector público, sino que también estamos hablando de lo que es la sociedad civil o los valores generalizados de la sociedad. En cuanto a la pertinencia, lo importante acá es saber si tanto la investigación como la metodología que presenta el proyecto es la adecuada para poder llegar a resolver el problema que se está presentando. Y después la demanda es si el PDT se atiende a una necesidad específica y que está identificada, y eso se demuestra con un agente que es adoptante de este proyecto. El circuito de acreditación, esto es general, pero digo, lo más importante acá es que hay un trabajo entre el director del proyecto que tiene su tiempo y los referentes institucionales para poder armar el proyecto, leerlo y hacer esa evaluación institucional antes de la presentación. Y luego, cuando eso está terminado, se envía a la admisión de proyectos. En un primer momento, lo que hace la subsecretaría de MINCIT, que tiene los proyectos de desarrollo tecnológico y social, si llega a haber algún comentario de forma, lo avisan, y si no es así, ya lo envían para la comisión de evaluación. Acá es importante que hay 4 comisiones, una que es de ciencias agrarias, ingenierías y materiales, otra que es de ciencias biológicas y de la salud, una que es de ciencias exactas y naturales y otra que es de ciencias sociales y humanidades. Por lo que suele pasar, se reúnen 2 veces al año para hacer la evaluación y luego pueden pedir
algunos casos de reconsideración, si es que falta algo que no puede ver la comisión evaluadora dentro del proyecto, se pide una reconsideración y en el caso de que esté bien, se aprueba el proyecto. Puede ser que el proyecto salga como acreditado o el proyecto no acreditado. Acá una de los trabajos que se hicieron en este año en la Secretaría en Universidad Nacional de Mar del Plata fue armar un nuevo circuito administrativo que lo que tratamos de hacer acá es medio homogenizar cómo se trabajan los PDTS. Ya había algunos PDTS en Universidad Nacional de Mar del Plata o en los cuales la universidad era una de las instituciones, pero no estaba muy claro cuál era ese circuito. Entonces cada una de las unidades académicas iba consiguiendo las firmas por medio de sus secretarios o alguien que conocían en rectorado y se acercaban. Digo, acá lo que tratamos de hacer nosotros fue darle, al tener el referente institucional desde hace 3 años, lo que tratamos de hacer es, al tener ya un referente institucional, un circuito administrativo que sea claro y que cualquier investigador sepa cómo llevarlo adelante. Eso se presentó este año y la idea es que debería salir por ordenanza de Consejo Superior. No sé, Tomás, si querés hacer algún comentario de eso. No, ahí eso básicamente un poco en este circuito que se ve hay algunas particularidades, sí, que principalmente los PDTS siempre son gestionados por un tercero. En este caso, la gestión de un tercero quiere decir ustedes, obviamente, ustedes o su equipo de investigación van a llenar los formularios que son muy similares a otros formularios que ya han llenado, pero a diferencia de otros pedidos de subsidio u otras cuestiones que hayan pedido, esa carga la hace quienes tienen, ¿sí? O quienes están habilitados por parte de esta subsecretaría y el banco de proyectos para poder hacer la carga. En este caso, en este momento, estamos Vera y yo en la universidad, porque Nahuel trabaja junto a nosotros, pero en este momento hace lo mismo para otra institución además. Pero en ese sentido, eso tiene una particularidad que es importante entenderla, así que una vez que ustedes si deciden preparar todo, y obviamente eso siempre se va hablando, completando los formularios y demás, y ahí se realiza la carga en el acceso a un sistema de gestión, en donde en este caso si la persona que está, o soy yo o quien esté, eh, sube todos los datos y demás, y es quien va teniendo un seguimiento. Si bien quien es el director del proyecto recibe notificaciones, quien puede acceder al control y la gestión del mismo es la persona que se acredite desde PDTS. Eso es por un lado, sí. Por otro lado, esto que comentaba Nahuel, la realización de este circuito administrativo, que esperemos que cuanto antes ya esté, lo que nos permite es homogeneizar y también generar un cierto espacio de respuesta para generar plazos más rápidos, porque por un lado los plazos de PDTS, y esto es importante aclararlo, son bastante particulares, ¿sí? Actualmente estamos con la presentación de algunos proyectos y siempre obviamente sabemos y todos los que trabajamos en el sistema científico técnico tenemos ciertas ansiedades o hay ciertos tiempos estipulados. Bueno, PDTS tiene ciertas particularidades en relación a los tiempos, entonces también, eso es algo importante aclarar para quienes se embarquen, que bueno, no hay plazos claros establecidos en términos de decir, bueno, se presenta y a tal tiempo ustedes reciben una evaluación y demás. Pero sí, al menos nosotros en la universidad lo que sí queremos es generar ciertos tiempos para acelerar la presentación y cuanto antes ustedes puedan tener las devoluciones o la continuidad, ¿sí? En la presentación del proyecto. En relación a los formularios y qué se presenta, no hay nada novedoso. Sí, obviamente lo novedoso es tal vez cómo traducir su producto de investigación a estas cuatro cuestiones, ¿sí? que comentaba Nahuel, y obviamente que en el formulario tienen nombre, o sea, hacen referencia a lo mismo, pero tal vez es un poco más desagregado, hay ciertos límites de palabra y demás. Pero bueno, un poco esta es la cuestión más general, y obviamente esto es importante remarcar, eh, este es un proceso de reconocimiento, ¿sí? No es que estar en el banco obviamente tiene un reconocimiento en los sistemas de evaluación, pero o sea, a veces puede haber convocatorias especiales, ha habido en algún momento, no tiene adherido, digamos, no sale la palabra, o posee ningún subsidio de investigación.
creo que eso es todo. Y bueno, nada, remarcar un poco que olvidé decirlo cuando Nahuel comentaba esta cuestión del cuadrante de pastel y demás, que también un poco la idea de esto justamente es compensar muchas veces ese conocimiento de calidad, de excelencia que se genera, pero que en muchos casos, y como ha pasado con varios investigadores y como seguramente les pasa a muchos de ustedes, está en otros productos, ¿sí? En otro tipo de innovaciones, y el sistema de evaluación clásico muchas veces los invisibiliza, los minimiza más. Entonces, bueno, un poco ese es el equilibrio que se intenta hacer. Y bueno, y esto es un poco lo que Nahuel está mostrando en esta filmina, que es cómo es el sistema, el circuito de administración de proyectos. Tal vez también tiene, a diferencia de otros procesos de evaluación, estos procesos de retroalimentación. No es que ustedes presentan y automáticamente les van a decir que eh, está no acreditado o está mal, sino que en la mayoría de los casos hay procesos de feedback bastante constante que te dicen si falta tal o cual cosa, mejorar o no, eh, o, o aclarar una cosa u otra, digamos, tal o cual cosa. Entonces, un poco también es una dinámica que tiene sus particularidades dentro del mundo de las evaluaciones y de proyectos del sistema científico técnico. Sí, específicamente, Tom, eso que comentabas, cuando no son proyectos típicos que tienen un producto, como se puede decir, bastante obvio, a veces está esa reconsideración que pregunta a la comisión como para que nosotros podamos, nos dan un lugar para explicar cómo es que eso se lleva adelante. Y el tema de los tiempos a nivel MinSit tiene eso, que las comisiones normalmente se llaman 2 veces por año, pero no siempre es así, no es que hay una fecha fija. Entonces, por eso a veces también se alargan un poco los tiempos. Bueno, ahora la parte más interesante, y digo, es como tratar de llevarlo un poco a tierra todo esto que estábamos hablando. Hay un par de ejemplos de proyectos como para poder ver a qué es a lo que nos referimos y específicamente cómo se lleva adelante y cuáles son los criterios y cómo se cumplen. Uno de los ejemplos que tenemos acá es un proyecto que es de diseño y desarrollo de una tecnología para viviendas íntegramente con madera de álamo. El problema que se encuentra acá hay un ineficiente uso de la madera de álamo, que es un recurso natural que es renovable en Villa Paranacito, Entre Ríos, y se encuentra una oportunidad para la construcción de viviendas atendiendo a la inexistencia del déficit habitacional, a la existencia del déficit habitacional. El producto específico al que se está trabajando acá se presenta es un sistema constructivo de vivienda íntegramente de madera de álamo. Fíjense que era lo que hablábamos hoy, digo, acá hay un conocimiento, digo, de construcción en madera, está Jorge, digo, que lo puede explicar más fácil, digo, no se está moviendo en sí la frontera del conocimiento, sino que estamos buscando un conocimiento y lo estamos aplicando específicamente a Villa Paranacito, donde está madera de álamo y tienen un déficit habitacional. Entonces, ese sistema constructivo que apunta solamente a la madera de álamo en ese lugar es el producto que está llevando adelante este desarrollo. El objetivo es desarrollar el sistema constructivo para el uso sustentable de la madera de álamo en la construcción de viviendas. Cuando vemos cuáles son los criterios, el criterio de novedad u originalidad en este caso se promueve otorgar nuevos usos de la producción forestal que generen valor agregado a esta producción y promuevan el uso sustentable de los recursos naturales con capacidad de generar empleo en la región. La relevancia es que el 90% de la madera de álamo se utiliza para triturarla y hacer pasta de papel, que por lo que dicen acá va en pocas empresas y son quienes llevan adelante eso. Ante esta situación, la alternativa que se busca es aumentar la sustentabilidad de esta producción y destinar la madera para la construcción de viviendas. En cuanto a la pertinencia, la madera de álamo en la región es de muy buena calidad y hubo ensayos científicos que acá lo que marcan es en sistemas de probetas seriadas en la universidad, dando valores de resistencia que son homologables a las del pino. Entonces, acá volvemos a ver que hay un conocimiento aplicado, estamos viendo que hay una investigación en la que nos dicen que esta madera de álamo es similar a otro tipo de maderas que se utilizan en Argentina para la construcción. Entonces lo que hacen es llevarlo a territorio. Y en cuanto a la demanda, lo que encontramos acá es que la construcción de casas de madera de álamo posibilitó la certificación de aptitud técnica.
ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, con lo cual se promueve la ejecución de este programa de viviendas de madera, que eso termina siendo la demanda, el demandante de este tipo de diseño. Este es otro, habla de las distintas identidades sexuales en el derecho de la familia, conciencia social y legitimación jurídica. El problema que vemos acá es la sanción de nuevas leyes, la de identidad de género y la de matrimonio igualitario, que no bastan por sí mismas para que esos derechos sean realmente conocidos, respetados y aceptados en toda la comunidad. El producto específico son materiales que puedan corporizarse en propuestas de modificaciones legislativas, de resoluciones administrativas, de políticas públicas que contribuyan a hacer efectivos los derechos contemplados de las leyes bajo estudio. El objetivo que buscan es profundizar la investigación sobre la legislación y la doctrina, jurisprudencias actuales en la temática, así como la objeción que tienen la formulación y que se formulen. Acá lo que estamos tratando de ver es que se busca dar una respuesta para las leyes, que las leyes estaban planteadas, pero el tema es cómo llevar estas leyes y cómo acompañarlo. Entonces, el tema de la novedad o originalidad que encontramos acá es que se trata de uno de los pocos proyectos que aborda la temática desde una perspectiva de política pública y que trabaja en la coordinación con las organizaciones que están vinculadas. La relevancia es que se adecúan a objetivos estratégicos que en términos de política pública apuntan a la garantía de derechos de sectores sociales concretos, uno de los derechos humanos de mayor desarrollo y consideración en la teoría de los derechos humanos es el derecho a la identidad. Entonces, acá es como que estamos viendo dos cosas muy diferentes, una de derecho, otra de arquitectura o de materiales también, y vemos que se puede llegar a pensar cómo darle forma dentro de los criterios a cada uno de los proyectos. La pertinencia que vemos acá es que va a proveer de conocimientos en relación a las dificultades y las potencialidades para la aplicación de estas leyes. Y en el tema de la demanda lo que vemos es que se van a realizar propuestas de modificación legislativa, administrativa y de políticas que son necesarias para que estos derechos se tornen efectivos y sean aceptados por la sociedad y articularse en el trabajo de desarrollo por las asociaciones, que en este caso son las asociaciones que piden y van a hacer la adopción de estos desarrollos. Este es otro que es un desarrollo de una plataforma de monitoreo y análisis epidemiológico que está aplicado al crecimiento y el desarrollo infantil en contexto de vulnerabilidad. Nuevamente, acá lo que se ve es que hay mucha información, que hay una amplia cobertura de esta información en los sectores vulnerables, tienen valor científico, pero no están bajo análisis. Entonces, lo que se busca hacer es desarrollar una plataforma. Estos igual son casos que realmente pasaron y que fueron adelante, en el cual hay un registro, análisis y visibilización de esos datos e indicadores. Y por medio de esta plataforma se va a permitir un análisis, consulta y datos que lo que va a servir es para la toma de decisiones. En este caso, quien lo va a llevar adelante es un programa que es el programa SUMAR. La solución tecnológica en el marco de implementar un sistema de monitoreo permanente sobre indicadores de alto impacto en la salud infantil. Esto sería la originalidad local. La relevancia es generar este análisis, y ahí lo marca tanto a nivel nacional, regional, departamental. Pero el tema acá importante es cómo esto va a tener impactos en los nuevos programas y metas sanitarias para la decisión de políticas públicas. La pertinencia nos marca el valor intrínseco de la información colectada, su procesamiento, monitoreo, análisis y la generación de conocimiento específico, que son fundamentales para elevar el impacto de las políticas implementadas del programa, como también el diseño de políticas que las complementen. Y el demandante termina siendo el Ministerio de Salud. Después, este es un caso, no sé, Tomás, si querés comentarlo, que es un caso de los que tuvimos en base a los programas que salieron de COVID de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sí, bueno, en este caso sí, con Nahuel queríamos contarle un poco la experiencia local.
Particularmente, los 5 proyectos que se han acreditado de la universidad el año pasado responden todos a convocatorias asociadas a resolución de problemáticas del COVID, y eso tuvo justamente la particularidad, valga la redundancia, de que se presentó a través de la plataforma, pero tuvo algunas cuestiones un tanto excepcional. Básicamente, ¿qué fue lo excepcional? Es que desde la comisión evaluadora de los proyectos de PDTS se estableció que prácticamente todos estos proyectos podían ser entendidos como un PDTS porque eran, en la mayoría de los casos, o en todos, conjuntos de investigadores del sistema científico técnico decididos a aplicar lo que ya venían investigando, sus agendas de investigación, a la resolución de problemáticas del COVID. ¿Sí? En el caso este, básicamente el proyecto es Universidad-Municipio, un modelaje estadístico de escenarios de acciones promopreventivas en el territorio para localidades con menos de 500.000 habitantes o bajo número de casos. Probablemente no lo recuerden, pero la investigadora responsable de este proyecto ha salido en la tele, ¿sí? Y ha provisto de información a muchos municipios de la zona, ha permitido generar modelos predictivos, ¿sí? Y todo esto básicamente surge, ¿sí? De una gran trayectoria previa de ella y su equipo de investigación en la temática. Entonces, los problemas a resolver, como van a ver acá, son muy explícitos, pero era la falta de información, ¿sí? De la dinámica de COVID y su relación con la asignación de recursos, ¿sí? Y eh, la falta de articulación entre los actores de los gobiernos locales, actores sociales y demás con la universidad y actores territoriales, lo que generaba obviamente un conjunto de respuestas fragmentadas en relación, ¿sí? a cómo trabajar o cómo abordar territorialmente el COVID, cómo hacer acciones de promoción y demás, ¿sí? Lo que luego sí se generó, qué productos se realizaron, bueno, básicamente fue la generación de modelos predictivos, ¿sí? Esquemas de acción conjunta de promoción, capacitación, prevención con los gobiernos locales, y esas son las dos cuestiones centrales. Obviamente, esto tiene la particularidad, ¿sí? De que tal vez a diferencia de lo que ustedes vieron en los previos, eh, no solo está muy orientado, sino que los formularios utilizados, por ejemplo, respondían a la convocatoria original, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son como un mix, sí, pero no dejan de ser un PDTS y reconocido como un PDTS a nivel federal y a nivel del Ministerio de Ciencias. Sí, bueno, los objetivos que ellos se propusieron fue la formación de recursos humanos, la colaboración en la planificación y la implementación de actividades promo preventivas, sí, y la capacitación de equipos de trabajo y apartar información basada en predicciones confiables. Acá obviamente también es importante aclarar que en muchos casos esto es lo mismo que Nahuel hizo en los casos previos, una traducción de lo que hay en los formularios, ¿sí? Entonces muchos de ustedes pueden ver y decir, bueno, pero esto eh, pareciera similar muchas veces a los subsidios o a los proyectos que uno presenta. En algunas cuestiones sí, lo que pasa es que cuando uno entra al formulario específico de los PDTS, que obviamente está a disposición, ¿sí? Se los podemos enviar para quienes lo requieran y demás. Cuando entren ahí, la forma en que es pedida, ¿sí? O cómo ustedes tienen que justificar cada una de estas cuestiones, eh, es bastante diferente, ¿sí? Y por eso muchas veces es este espacio de feedback, porque los evaluadores pueden leerlo, ver el potencial del proyecto, pero darse cuenta de que falta mejorar o aclarar, ¿sí? Como por ejemplo, nos encuentra en este momento en ciertas gestiones donde estamos en este proceso, diciendo, miren, el proyecto se nota que tiene potencial, que es interesante y más, pero por favor amplíen tal o cual cosa, expliquen bien, ¿sí? Estos aspectos que aclaraban Abuel de originalidad, relevancia local y demás que hacen al proyecto. Entonces, bueno, la novedad y la originalidad local, esto sí, digamos, estos modelos predictivos que, dicho sea de paso, no solo son o parten del trabajo del equipo científico, sino que han sido utilizados, sí, tal vez es una visión muy simplista, pero se han utilizado, se han visto en los noticieros y demás, no es que son modelos, por ejemplo, digamos, modelos estimativos que pueden ser publicados en papers, sino que han sido de utilidad para varios gobiernos locales, y la relevancia obviamente es la de adecuar, ¿sí? Estas metodologías, como pueden ver acá, y les puede pasar a ustedes también, la relevancia muchas veces es poder traducir ciertas metodologías o ciertos proyectos o ciertos productos que ustedes ven que están en papers o que tienen relevancia internacional y ustedes los pueden aplicar a contextos locales que permitan ser aplicados, ¿sí? Entonces, eso es un poco la cuestión. Respecto de la pertinencia, ¿sí?
es esta cuestión, ¿no? De las interacciones que hay entre los organismos de salud con los diferentes niveles de gobierno, perdón. Hay interacciones permanentes de parte de la universidad con organismos de salud de diferentes niveles, gobiernos locales, organizaciones del tercer sector y la comunidad en general que dan y permiten un espacio de co-construcción entre los modelos de predicción, la generación de conocimiento y la capacitación. ¿Esto a qué va? A la pertinencia en términos del proyecto de desarrollo tecnológico social, ¿sí? A cumplir con lo que es un PDTS, ¿sí? Eso también es un poco la cuestión que hoy comentaba Nahuel de cómo entender un PDTS o por qué ustedes cuando aquellos que se quieran aventurar a postularse van a ir también sobre la marcha entendiendo qué tiene esto tal vez de diferente a otras cosas, que tal vez ahora cuando nos estén escuchando lo miren y digan, bueno, pero esto es parecido, pero no tanto, y bueno, eso es un poco por eso el taller y por eso también la promoción, porque son importantes y requiere un cierto aprendizaje. Y sí, por último, obviamente una demanda clara por parte de organismos, ¿sí? De gobiernos locales, de gestión, ¿sí? Y en este caso de gestión a nivel nacional, porque el demandante, ¿sí? de todas estas cuestiones, inicialmente por tipo de convocatorias que ha sido, sí ha sido el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, quien explícitamente se ha comprometido como demandante. Obviamente que por lo que ha pasado en realidad hay otros demandantes que no aparecían, pero bueno, nuevamente remarcamos que tuvo algunas cuestiones un tanto excepcionales en relación a los PDTs más clásicos, si uno quiere. Y creo, Nahuel, que eso es todo al menos Sí, de mi parte. ahí ¿Puedo, ya. puedo hacer Sí, una sí, consulta Sí. con respecto dinos. justamente a esto del demandante y la demanda? ¿La demanda es siempre anterior a o sea, tiene que estar en la formulación del proyecto o y el demandante ya acordado o uno puede plantear el proyecto teniendo en vista un determinado demandante pero sin el acuerdo de ese demandante? Puede ser que uno tenga, la demanda tiene que estar, porque nosotros lo que planteamos acá en los PBTS es que es algo de carácter práctico, no que estamos yendo a resolver un problema o lo que hablamos también de encontrar una oportunidad para llevarla adelante. Digo, esa parte práctica de llevarlo a territorio tiene que estar. El demandante se puede llegar a encontrar luego en medio del trabajo que uno está haciendo. Digo, a veces son proyectos de investigación que tienen mayor tiempo y el demandante se termina encontrando territorialmente. A veces es una asociación civil, a veces nos ha pasado eh, de ser dentro del barrio diferentes personas que terminan asociándose o formando una cooperativa y luego son quienes toman ese desarrollo y son quienes lo apropian. Digo, eso también ha pasado. Por eso también lo que comentábamos, no siempre los PDTS son proyectos que están en este momento llevándose a cabo, sino que a veces pueden ser proyectos que ya estén terminados y capaz que la forma en la que se llevó adelante fue así. Digo, el demandante terminó apareciendo al final. Lo que sí lo necesitamos en el momento de presentar la formulación y decir cómo llega, es una de las cosas específicas que tienen los PTS. Digo, ese demandante está. Pero puede ser tranquilamente que en un trabajo territorial el demandante se vaya formando en conjunto con el proyecto. Digo, eso también puede pasar. Ahí, Nahuel, te agrego para que se entienda un poco de la cuestión desde la gestión. El demandante formalmente, ¿sí? Eh, puede, como dijo Nahuel, que haya un proceso de descubrimiento, ¿sí? O o que sea un proceso de investigación en donde se va generando interacción, pero al momento de la presentación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la organización, ¿sí? Más allá del tipo de organización que sea, tiene que ser una organización que esté registrada así formalmente, porque nosotros se necesitan las notas, ¿sí? Y esas organizaciones tienen que estar cargadas en el sistema de gestión de los proyectos PDTS, ¿sí? Porque básicamente lo que se requiere es como un aval formal en donde, que esa es la diferencia tal vez con ciertos proyectos de investigación, con algunos proyectos de investigación, donde me incluyo, ponemos, sí, este proyecto tiene aplicabilidad para tal o cual cosa, bueno, cuando uno pone, por ejemplo, este proyecto, este producto que generamos, ¿sí? Va a ser adoptado por la organización civil que trabaja en tal barrio o por
por ejemplo, no sé, vamos a suponer un ejemplo del caso de humanidades, un PDTS asociado a la gestión o a la generación de una tecnología educativa. Te dicen, bueno, este proyecto va a ser adoptado por la escuela X. Bueno, lo que se requiere es que esa escuela, ¿sí?, haga una nota comentando, ¿sí?, el compromiso con el proyecto y además en el formulario de gestión, ¿sí?, en el sistema de gestión va a estar cargada, ¿sí?, que esa escuela forma parte, ¿sí?, del PDTS, ¿sí? El demandante y el adoptante que uno pongan son parte de ese PDTS, ¿sí? No es que uno puede presentar todo y decir, bueno, alguien lo va a adoptar, alguien lo va a mandar. No, son instituciones que presenta al momento de presentar el proyecto, ¿sí? Es parte del Y proyecto. también, Tomás, digo, eso que habíamos comentado hoy, que es importante que sea la máxima autoridad, más que nada cuando son entidades públicas. Digo, en esos casos se necesita el aval de la máxima autoridad. Sí. Bueno, y en base a los criterios, cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta cuando nos ponemos a trabajar en la formulación. Con estos 7 puntos, lo que tratamos de hacer es que piensen sus proyectos, si es que para ustedes pueden llegar a entrar en un PDTS, y empezar a completar esto. Y teniendo esto como idea, después empezar a trabajarlo en conjunto. Pero es una forma como de estructurar un poco cada uno de los proyectos y ver si puede entrar dentro de un proyecto PDTS. Es importante marcar cuál es el problema o la necesidad que se va a resolver, eso que estábamos hablando hoy temprano, cuál va a ser el producto o el proceso que va a generar este proyecto, tener un pequeño resumen detallado de cuáles son los objetivos, las actividades, eso es importante también para pensar la metodología y poder hacer ese análisis de si es pertinente y cómo va a llegar esto. Y después los 4 criterios que veníamos hablando: la novedad o la originalidad local en el conocimiento, el grado de relevancia, el grado de pertinencia y el grado de demanda, en este caso consiguiendo quién va a ser el demandante y o adoptante de la tecnología, porque no siempre tiene que haber un demandante de la tecnología, sino que puede haber una entidad que sea quien adopta ese producto. Me va a decir en el momento de la formulación, digo, hay notas que son modelo, pero va a haber una persona que nos va a decir, yo voy a adoptar el proyecto cuando se termine. Ese producto lo adoptamos nosotros como entidad. Entonces, teniendo eso, lo que es importante también es que no se necesita para que un PDTS sea aprobado que cumpla con los 4 requisitos al 100%. Digo, ustedes se van a dar cuenta, y lo vimos recién en los ejemplos, que hay algunos que tienen más impronta en la novedad local, algunos tienen más impronta en la relevancia o en el grado de pertinencia. Lo que sí va a estar siempre es la demanda, digo, eso lo marcamos, pero puede ser que la demanda sea un solo actor o que pueda ser un ministerio, y eso no va a ser de que sea más importante uno o el otro, sino que está cumpliendo con lo que nosotros planteamos que son los proyectos. Y bueno, y cuando tenemos estos puntos trabajados, discutidos dentro del equipo, lo que más importante es para nosotros es que nos mandan un mail, nos dicen, nos interesa, queremos llevarlo adelante, escribimos esta hoja y nos juntamos a charlarlo y a ver cómo lo podemos ir acomodando. Nosotros le comentamos qué cosas vemos de ya haber trabajado con varios proyectos, por dónde se podría llegar a mejorar la formulación. Más que nada, ¿por qué le decimos siempre que tienen que venir con eso pensado? Porque los que conocen realmente el proyecto son ustedes, y los que tienen el conocimiento y el know-how de ese tipo de investigación son ustedes los que están en territorio. Entonces, nos acercan esa pequeña hoja, ese brief del proyecto pensado con estas líneas que tiramos, y en conjunto ya vamos al tema de la formulación y ver cómo presentarlo. Bueno, y estos son los mails.